tuve un trastorno de alimentación y como temas de, pues como de mucho impulso y de mal manejo emocional, entonces tenía varias adicciones como exceso de consumo de alcohol, fumaba cigarro, tenía serios problemas con la comida y había estado muchísimos años en tratamientos de diversos tipos para las diversas cosas, ¿no? Y nada me ayudaba, o sea, nada me ayudaba con la ansiedad, nada me ayudaba con mis crisis emocionales, nada me ayudaba con el manejo de la comida. Yo decía, mi enfermedad del trastorno de alimentación lleva 16 años conmigo, pues si tengo que hacer 19,000 billones de sentadillas para que esto se me quite, las voy a hacer. Entonces salí del curso y que solito, sin darme cuenta, porque le quité la atención y seguí practicando, me sané. O sea, de pronto ocurrió, ¿no? Y entonces ya viéndome al espejo, me empecé a dar cuenta que podía comer lo que fuera y no me daba ansiedad. Y eso después de 16, 17 años de batallar todos los días en esa lucha, fue impresionante, porque entonces empecé a disfrutar la vida desde otro lugar, porque antes yo no podía disfrutar una comida familiar o una boda, etcétera, porque estaba obsesionada qué había comido y si había comido de más, y, o sea, como que estaba todo el tiempo en eso. Y empecé como a construirme una vida desde otro lugar de salud, desde otro lugar de paz. Yo a mí no me vuelvo a soltar. ¿Y cuál es la mejor manera que he encontrado en mi vida de no soltarme? Haciendo mi práctica de Chin and Chikung. Hola, pues yo soy Majo María José González Alonso, tengo 31 años y actualmente me dedico a dar psicoterapia individual y de pareja, además de dar clases de yoga, pero principalmente hago eso de dar las terapias. Vivo en la Ciudad de México y yo empecé, o sea, antes de ser psicoterapeuta, cuando eliges qué estudiar, pues era joven y no tenía muy claro qué quería, entonces estudié comunicación y es así como llegué a Fuerza Integral, porque yo trabajaba en el periódico Reforma, era una de las muchas becarias, en una sección que nada tenía que ver con salud y nada tenía que ver con el Chin and Chikung, hacíamos reportajes de sociales, ¿no? Y un día mi jefa se le complica hacer una entrevista, yo no hacía entrevistas, yo hacía cosas como muy de becaria, y me dice, oye, tengo muy llena la agenda hoy, te voy a pedir que tú entrevistes a un cuate que tiene un curso que quieren llevar a Querétaro, una señora que se curó de cáncer, es un cuate que, ni me dijo el nombre, me decía, es un cuate, ¿no? Es un cuate que se curó y tiene este curso, entonces pues métete a su página y tienes que entrevistarlo en 1 hora, entonces tiene una página web, ahí medio lee de qué se trata para que le hagas las preguntas y luego ya escribes tú como un artículo de resumen de que lo entrevistaste. Y yo llevaba años en una crisis importante porque tuve un trastorno de alimentación y como temas de, pues como de mucho impulso y de mal manejo emocional, entonces tenía varias adicciones como exceso de consumo de alcohol, fumaba cigarro, tenía serios problemas con la comida y había estado muchísimos años en tratamientos de diversos tipos para las diversas cosas, ¿no? Había ido a muchísimas clínicas de trastornos alimenticios, donde en una de ellas, que fue la que más me ayudó, me invitaron a que hiciera meditación para acompañar mi tratamiento psicoterapéutico y entonces yo hacía budismo zen como desde los 16 años porque empecé muy chica con el trastorno de alimentación, empecé a los 11 años. Entonces a los 16 llego a este lugar después de todo un recorrido de terapias, psicólogos, clínicas, evaluaciones psicológicas, etcétera, y nada me ayudaba, o sea, nada me ayudaba con la ansiedad, nada me ayudaba con mis crisis emocionales, nada me ayudaba con el manejo de la comida. Pues cuando llego a esta fundación, empiezo a meditar y entonces como pasaba, hacía muchos retiros de silencio porque yo estaba desesperada por estar bien. Me dolía mucho la espalda en los retiros de meditación, entonces llego al yoga y aunque sí como que iba un poco mejor, no acababa de acomodar como el tema de la comida al 100%, o sea, sí había mejorado, había dejado de fumar, había disminuido mi consumo de alcohol, etcétera, pero no llegaba a una paz con mi cuerpo ni con la comida y era algo que me impedía realmente estar feliz, ¿no? Entonces, cuando me dicen que yo tengo que entrevistar a Eduardo, y me dicen que me meta a la página web
que porque era un cuate como esotérico, así me lo vendieron, yo dije, pues es mucho mi línea, o sea, yo hago yoga, yo medito, le voy a entender perfecto a esto, ¿no? O sea, casi que ni voy a tener que ver la página web porque es mi pan de cada día. Y entonces a la hora que me meto a la página web, no estaba entendiendo ni siquiera cómo se pronunciaba Chinan Chikun, ¿no? Porque era la lectura de las letras y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No sé ni cómo le voy a formular las preguntas porque no lo sé ni pronunciar, ¿no? Y entonces como que entendí muy medio mal de lo que se refería y yo lo estaba todo filtrando como en esta parte de la meditación, del budismo, etcétera, sin realmente comprender, ¿no? Y pues entonces lo llamo, me acuerdo que era un teléfono súper viejo que se oía súper mal, ¿no? Y entonces Eduardo, súper buena onda, yo llegué un poco como diciéndole, oye, no sé ni pronunciar esto, pero bueno, oye, a ver, cuéntame, etcétera. Entonces me empieza a contar su historia, pero yo digo que yo fui muy privilegiada, porque aunque en los cursos cuenta su historia, yo tuve como un backstage, o sea, porque me contó cómo fue hasta que le contestaran en China, cómo se estaba coordinando con el hospital, porque los horarios y no había alguien fijo en recepción, entonces cuando él quería ir a China, hizo como un patrón de llamadas para poder un día tener el dato y que le tomaran la llamada ya que decide ir, etcétera. Entonces, como que yo tuve todo un previo súper interesante y mucho más detallado, porque la entrevista yo creo que duró como 3 horas. O sea, yo no sé si él estaba, si había agendado tener una entrevista tan larga conmigo, pero yo me lo agarré casi que de mi testimonio personal. Y entonces le empecé a hacer un montón de preguntas y en la entrevista me empecé a dar cuenta que esto era algo diferente a todo lo que yo había probado, a todo lo que yo había practicado, que nunca había oído algo similar, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, aún en la llamada empecé a sentir como una necesidad como de yo tengo que tomar este curso, yo tengo que tomar este curso, estoy desesperada, si él sanó de algo físico, yo que tengo como todo este tema emocional y este tema con la comida que de verdad me tiene mal, tengo que tomarlo, o sea, hay algo aquí, ¿no? Que me está llamando y que me está diciendo que por aquí va. Entonces terminé la llamada súper inspirada y como sabiendo que algo en mi interior se había activado o se había despertado a tomar el curso. Y para esto yo aquí tenía 21 años, o sea, ya habían pasado, no, perdón, tenía 25 años, o sea, yo llevaba de los 11 a los 25 años, 14 años con el trastorno de alimentación, mucho más regulado por esta parte del yoga y de la meditación, pero no era algo sanado, no era algo que yo seguía teniendo como mucha dificultad. Entonces, yo acabo la entrevista con Eduardo, llego súper inspirada con mi mamá a contarle, porque ahí yo vivía con mi mamá, entonces le digo, oye, entrevisté a un señor que, aparte yo en la llamada pensé que era alguien, como por su sabiduría, yo me imaginaba alguien mucho más grande. Entonces dije, no sabes qué vida, no sabes qué historia, se sanó, yo creo que mi mamá sabía obviamente de todos mis temas, le dije, yo tengo que tomar este curso, hay algo aquí que me está llamando, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que yo me iba a vivir a Sudáfrica unos meses después de la llamada y no había curso, y a mí me tocó el curso presencial, yo tomé el curso en 2016 en Arcos Bosques, pero no había curso en 2015, que era cuando yo me iba a ir a Sudáfrica, ya en los meses que me quedaban para yo irme, como que no coincidían las fechas. Entonces, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo sí me voy a inscribir al curso de una vez, como que yo le contagié mi entusiasmo y ella había escuchado hacía 2 semanas de una amiga suya del curso. Entonces me dijo, me voy a meter y te cuento, ¿no? A ver qué me parece, etcétera. Y luego ya tú cuando regreses de Sudáfrica, pues igual y lo tomas. Entonces mi mamá sí se va al curso y regresando me dice, mira, no puedes tomar el curso, o sea, no te da para tomar el curso, pero haz el podcast 11. Él nos compartió el podcast 11 para la gente que todavía no está pudiendo tomar el curso. Entonces yo me fui a Sudáfrica solo con el podcast 11. No sabía nada más, o sea, sabía la historia de Eduardo por la entrevista, sabía del podcast 11 y a partir del podcast 11 me voy enterando porque ahí todavía no había YouTube, estaban todos en la página web de Fuerza Integral, que había otros podcasts, ¿no? Entonces yo me llevé mis podcasts y el podcast 11 y era lo que hacía, ¿no? Me acuerdo la primera vez que hice el podcast 11 que lo hice parada y dije, ¿qué es esto? O sea, esto está tremendo, de que algo se me movió, de que hacerlo de pie, etcétera. Dije, pues lo voy a practicar. O sea, no sé ni siquiera
de qué va la onda esta, pero pues yo lo voy a practicar. A mí, haber hablado con Eduardo en la entrevista, algo me despertó y yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo me fui a Sudáfrica y lo practicaba, o sea, solo hacía el podcast 11, no tenía mayor conocimiento de nada más de fuerza integral, no, ya empecé a escuchar los podcasts, entonces me empecé como a familiarizar y me empezó a inspirar más la historia, pero no tenía ni idea en qué constaban los otros ejercicios, yo estaba como muy enfocada en lo que iba a hacer en Sudáfrica, pero hacía el podcast 11. Religiosamente lo hacía una vez al día o 2 veces al día, ¿no? Y fue curioso porque yo, sin saber que era el efecto del podcast 11, empecé a notar cambios en mí en Sudáfrica que nunca había notado en mi vida, ¿no? O sea, como de verdad era como una sincronía de todo, o sea, viajé por África, entonces los mexicanos tenemos muy mala suerte con las visas a nivel internacional, en el sentido de que en todos los países te piden visa si eres mexicano, y yo no sabía, entonces yo llegaba casi que al país sin visa, y algo pasaba y algo se acomodaba y podía entrar al país, ¿no? Como cosas así que gente que conocí, cosas en mi trabajo, o sea, de verdad todo fluyó como de una forma impresionante, mágica, y mi manera de estar, mi manera de sentir, mi manera de vivir la experiencia era desde otro lugar. Algo que yo tenía muchísimo conflicto era el manejo de mi cuerpo. Entonces había muchas veces que había que ir como a actividades a lagos y a montañas, etcétera, donde que había que estar en traje de baño o en bikini. Y yo de verdad lo sufría muchísimo por el tema del trastorno alimenticio. Y ahí me empecé a dar cuenta, o sea, sin darme cuenta, pero viéndolo en retrospectiva, de que yo de pronto podía estar en bikini muy relajada y disfrutando el momento sin estar juzgando mi cuerpo o sin esta angustia que yo sentía, pero no lo atribuía al podcast 11, o sea, como que yo decía, o sea, no me daba tanta cuenta por estar inmersa en eso, ¿no? Pero sí empecé, ya como cuando se estaba acabando mi experiencia en África, sí empecé a darme cuenta que algo estaba distinto, o sea, como que algo se había movido, y yo decía, pues tiene que ser esto, o sea, porque lo único diferente que estoy haciendo, o sea, a nivel interior, es el podcast 11, o sea, hay algo aquí importante, ¿no? Entonces justo llegué de Sudáfrica y al mes, o sea, porque al mes era cuando había curso, me inscribí, o sea, llegué a México, aterricé, pagué el curso y le dije a mi tío y a mi primo, ¿no? Llegué y les conté, yo sin haber tomado el curso ya lo andaba recomendando, y les dije, no, o sea, tenemos que ir a este curso. Mi tío en ese momento tenía cáncer y mi primo estaba como en crisis existenciales. Les dije, vámonos al curso. Y fue el 5 de septiembre del 2016, porque el 5 de septiembre es mi cumpleaños, entonces me lo di de regalo de cumpleaños. Nos fuimos a Arcos Bosques, y desde que, o sea, yo iba emocionadísima, ¿no? Y me acuerdo que desde que empezó, o sea, yo todo el curso tenía como esta sensación de, o sea, es lo que he buscado toda mi vida, estoy donde tengo que estar. ¿Cómo no llegó esto antes? Porque me hubiera ahorrado años de calvario y años como de, pues, mucho cansancio emocional y mucha frustración, pero bueno, ya estoy aquí, ¿no? Y entonces todo apuntaba, como que ver a Eduardo en persona fue otra cosa, ¿no? Como yo ya conocía esta historia, pero él relata, perdón, su testimonio en el curso. Entonces fue así como, o sea, yo me sentía de verdad como esponja de estar absorbiendo todo. Fue fuerte porque yo pues hacía yoga y hacía un yoga súper intenso y súper demandante físicamente. Entonces cuando nos dice, por ejemplo, párense a hacer los movimientos de los ejercicios, o que uno es con los brazos, con Chi Kwan Ding Fa o unas sentadillas de pared, yo dije, yo lo tengo muy dominado, o sea, yo hago yoga cañón, o sea, no me va a costar ni medio trabajo. Y no, ¿cuál? O sea, no me salía la sentadilla, no aguantaba los brazos, o sea, aunque yo tenía mucha fuerza en los hombros, según yo, no aguantaba estar ahí practicando como de que era otra cosa, ¿no? Entonces dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, no, ¿cómo? Y mucho en el curso te reportaban, como era sábado y domingo, que había gente que empezaba a experimentar los cambios y los beneficios saliendo, o sea, desde el viernes casi, que antes de tomar el curso, por lo que se acomoda previo a, pero también el sábado y también el domingo. Entonces yo oía eso y decía, yo tengo que hacer esto. O sea, estaba tan desesperada como por sanar y por curarme, que eso a mí era como fuego a mi espíritu, de decir, ponte a practicar, la gente ya está reportando cambios, tú dale, ¿no? Y saliendo de ahí, a mí se me quedó muchísimo que uno de los métodos dicen que si haces el número suficiente de sentadillas de pared, no hay enfermedad que se les resista, ¿no? Yo decía, mi enfermedad del trastorno de alimentación
lleva 16 años conmigo, pues si tengo que hacer 19,000 billones de sentadillas para que esto se me quite, las voy a hacer, ¿no? Aunque ni me salían, pero dije, yo las voy a hacer. Entonces salí del curso y empecé, te sugieren cuando acabas el curso como que hagas todos los métodos, entonces yo hacía como mi disco, etcétera, pero dije, no, yo voy a hacer todos los días 100 sentadillas de pared, pase lo que pase, o sea, esté agotada, me desvele, no tenga tiempo, yo a ver cómo le hago, pero todos los días voy a hacer 100 sentadillas de pared. Entonces lo que hacía a veces cuando no tenía mucho tiempo era que las partía, o sea, hacía 20 en la mañana, luego a la hora de comer igual hacía otras 15, luego otras 10 y así, hasta que hacía las 100, ¿no? Había días que me podía echar las 100 sentadillas de corrido, había veces que me echaba 150, ¿no? Cuando quería meterle un poquito más, porque yo estaba realmente comprometida con comprobar que funcionara, ¿no? Y en mi caso, o sea, yo creo que fueron como 8 meses que le metí durísimo a las sentadillas y yo sentía que lo de la comida pues seguía siendo como un tema. Ahí como que había regresado a fumar porque tenía todavía ansiedad. Entonces todavía no se acomodaba como al 100, pero te dicen, tú practica, suelta el apego al resultado, ten tu intención clara y dale, ¿no? Entonces yo estaba con que pues no me voy a fijar, yo voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir y el tiempo que toque. Y entonces se me abre una oportunidad para irme a vivir a Baja California Sur y entonces digo, bueno, pues es esto que algo que se abrió esta oportunidad de lo más inesperada, prácticamente sin buscarlo, entonces me voy. Y yo siempre como que me encanta vivir en la playa y me ha encantado vivir fuera, entonces dije, ok, me voy a la playa. Y me fui a trabajar a un hotel que yo dormía donde dormía el staff y ahí no había espejos, porque era como pues ahí todo comunal y un poco todo apretado, etcétera, pero yo estaba feliz con mi trabajo, estaba feliz con mi vida en este pueblito donde me fui a vivir y entonces se dejó de volver como una obsesión el curarme, ¿no? El hacer 8,000 sentadillas al día y, ¿no? O sea, como que me relajé, continuaba haciendo mis 100 sentadillas al día, pero me relajé en un sentido de no estar como mirando, como evaluando mi ansiedad, o sea, como que de pronto cambié de trabajo, cambié de ambiente, estaba en la playa, entonces tenía una bola de planes diferentes, etcétera. Y entonces mi atención se fue como a otras cosas y estuve así en la playa como 7 meses, de verdad, porque aparte es una playa bastante hippie, entonces pues, siempre andaba como de shorts y como que no tenía mi ropa que usualmente usaba en la Ciudad de México. Y cuando vine un día de visita, como 6 meses después, llego a la ciudad y me ve mi mamá y me dice, oye, qué bárbara, o sea, adelgazaste muchísimo. Y yo, ¿cómo? Y luego mi papá y luego mis amigas, ¿no? Y cuando llego al espejo, porque de veras no me había visto el cuerpo completo en el espejo, dije, ¿qué onda? ¿Cuándo cambió esto, no? Porque una de mis batallas con la comida era como comer con mucha ansiedad, entonces obvio tenía sobrepeso. No estoy idealizando la delgadez ni diciendo que entonces, wow, ser flaca, ese no era ni siquiera el objetivo era, ya no quiero comer por ansiedad, porque me hace sentir muy incómoda con mi cuerpo, no solo por cómo me veo, sino porque me duele la panza cuando como en exceso, porque me hace sentir avergonzada, porque siento que no tengo control, porque mi mente está todo el tiempo pensando en qué comí y por qué comí eso y si tengo que compensar y entonces qué voy a hacer y entonces odio mi cuerpo, estaba como ahí, ¿no? Y cuando me vi en el espejo, como que me di cuenta que ya no pensaba en eso. O sea, que fue como espontáneo. Yo había dejado de pensar en la comida, había dejado de ponerle atención a eso, había dejado de contar calorías, de pensar en mi cuerpo obsesivamente, de buscar un resultado, y que solito, sin darme cuenta, porque le quité la atención y seguí practicando, me sané. O sea, de pronto ocurrió, ¿no? Y entonces ya viéndome al espejo, me empecé a dar cuenta que ya en mi vida cotidiana después, que podía comer lo que fuera y no me daba ansiedad. O sea, no me daba ansiedad ni la cantidad, ni tenía como esta compulsión de seguir comiendo. O sea, podía comerme algo que realmente se me antojaba, pero me podía comer un chocolate, no necesitaba 10, ¿no? Y no era algo autoimpuesto, como de ya, aguántate, no te comas el segundo chocolate. Genuinamente, con un chocolate se me quitaba el antojo, lo disfrutaba muchísimo y era suficiente.
Y eso después de 16, 17 años de batallar todos los días en esa lucha, fue impresionante, porque entonces empecé a disfrutar la vida desde otro lugar, porque antes yo no podía disfrutar una comida familiar o una boda, etcétera, porque estaba obsesionada, o un viaje, ¿no? Pensando qué había comido y si había comido de más, y, o sea, como que estaba todo el tiempo en eso. Y ni siquiera lo disfrutaba cuando me lo comía. Entonces fue como, wow, o sea, en mi vida había vivido desde este lugar y desde esta libertad, y entonces podía como conectar con mi cuerpo desde otro lugar, conectar con la comida, con el disfrute, con la vida, con las fiestas, etcétera. Si el Chinan Chikun me sanó, o sea, me ayudó a sanar en mi relación con la comida, o sea, esto es solo el principio, porque aparte te dicen que los logros de salud física son como, o sea, grandes logros, pero de bajo calibre, o sea, como que hay que tirarle como a logros emocionales, a logros espirituales, ¿no? Como a vidas más trascendentes. Entonces dije, si yo sané esto, que era algo como tan primario, tan físico, tan, etcétera, híjole, no hay, o sea, no hay límite, ¿no? O sea, lo voy a seguir practicando, lo voy a hacer todos los días de mi vida para construir la vida que quiero vivir. Entonces, a partir de eso, me hice un juramento, esto fue en el 2000, o sea, cuando me di cuenta ya de que regresé a México, me vi al espejo, etcétera, fue en 2018. Entonces, de 2018 yo todos los 31 de diciembre, que hago como, Eduardo tiene unos videos en YouTube donde te dice cómo hacer como tus propósitos del siguiente año, etcétera. Uno de mis propósitos que pongo como inamovibles es que yo voy a hacer Qigong todos los días de ese año. Evidentemente hay días que no me da para hacer las horas que quiero hacer, pero sí hay días que me doy chance de echarme unas buenas horas de práctica. Hay días que por trabajo, por actividades, etcétera, puedo hacer 10 minutos, 5 minutos, pero lo hago. O sea, todos los días desde el 2018 no ha habido un solo día que no haga 3 minutos, 4 minutos de Qigong, ¿no? Porque dije, yo a mí no me vuelvo a soltar. ¿Y cuál es la mejor manera que he encontrado en mi vida de no soltarme? Haciendo mi práctica de Chinan Chikung. Y pues a raíz de eso solo fue como mucha gasolina para seguir adelante. Entonces, ¿qué me ha permitido lograr el Qigong después de esta gran dificultad, que era como la dificultad en mi vida y lo que había definido mi existencia, este sufrimiento con la comida, etcétera? Fue, de a partir de eso, o sea, decidí estudiar psicología y luego mi maestría en psicoterapia. Entonces encontré como mi profesión y lo que realmente me gusta hacer. Me atreví a contar mi historia porque antes me avergonzaba muchísimo como hablar de mi tema con la comida y hablar de mi tema con mi cuerpo. Entonces empecé como a atreverme. Conocí con el chico con el que ahora me voy a casar, que nos vamos a casar en octubre de este año. Y empecé como a construirme una vida desde otro lugar de salud, desde otro lugar de paz. Esto sucedió como orgánicamente. Empecé a cambiar como de amistades y empezarme a relacionar con la gente desde otros lugares mucho más sanos. En mi familia empezaron a ver, mi familia y personas cercanas, cambios en mí. Entonces yo a veces siento que soy predicadora del Chinan Chikung porque a todo mundo que puedo se lo recomiendo. Entonces tengo familiares que lo practican, tengo amigas que lo practican, y eso me ha dado como una red de práctica y de inspiración, porque si hay días que pues estoy cansada y no tengo tantas ganas de practicar, luego me escribe una amiga y me dice, oye, acabo de hacer las sentadillas, no sé qué. Entonces digo, no, vamos a sumarle al campo, ¿no? Y de verdad ha sido un proceso increíble. Es mi lugar seguro. Los retiros son una experiencia maravillosa. Iba a los presenciales, iba a los retiros en línea y siempre se me quedan los testimonios, etcétera. Entonces, los días porque obviamente pues la vida a veces es exigente con los tiempos, etcétera. Entonces, cuando no tengo tiempo o no tengo muchas ganas de practicar, siempre como que voy a esta información que está ahí como para retomar mi práctica y para decir, a ver, aunque sea un ponchi, o sea, aunque sean 15 minutos, pero no te dejes, no te abandones, ¿no?
Y entonces, nunca me había atrevido a contar mi testimonio, pero yo sí me beneficiaba de los testimonios en los retiros, en YouTube, en los grupos de práctica de los lunes, etcétera, de mis compañeros. Y entonces en un retiro, este retiro del diciembre 2023, pues no sé, o sea, como que fue un retiro muy especial para mí, todos lo son, pero este retiro yo algo sentí y dije, bueno, o sea, ¿qué pasaría si ya te animas a contar en Fuerza Integral, ¿no? ¿Qué onda con tu vida? O sea, ¿cuál fue tu historia y cómo te ayudó el Qigong? Y dije, va, no lo voy a pensar demasiado, voy a hablar como me salga. Y entonces compartí mi testimonio en el retiro y entendí también como la fuerza que te da el compartir tu historia, ¿no? O sea, cómo te inspiran otras historias, toda esa buena información se queda en ti y cómo también el compartir la tuya pues puede ayudar a muchas personas que están atravesando diversas batallas, pero también en mi caso particular en personas que tienen temas con el cuerpo, con trastornos alimenticios, etcétera. Pues dije, no, sí lo voy a hacer, ¿no? Después de 7 años de práctica me atreví, pero bueno, me atreví. Y fue súper enriquecedor para mí, o sea, como que me dio muchísima, no sé, como que algo se me acomodó en compartir mi historia en Fuerza Integral a través del Qigong. Y es un honor que me hayan invitado a grabar mi testimonio porque es otra manera como de acomodar y de compartir estos logros. Yo en esta desesperación de años fui como, y como venía de una escuela de budismo zen muy ortodoxa, muy rígida, muy intensa, o sea, horas y horas de meditación y retiros de silencio y yoga también a las 4 de la mañana, 3 horas al día y todos los días. Y como yo estaba tan desesperada, no sabía relajarme. O sea, porque yo aparte a mí, o sea, en algún momento una maestra me dijo, tú piensa que cada media hora de meditación es un pastel menos. Y eso, hazte cuenta que en ese momento fue como, entonces aunque tenga que estar 19,000 horas meditando, yo tengo que hacerlo, ¿no? O sea, como desde un lugar como muy enérgico de yo tengo que hacer y de mí no va a quedar y tengo que practicar, ¿no? Entonces yo compartí justo en mi testimonio en diciembre que cuando yo empecé a llegar a los retiros, que Eduardo, hazte de cuenta, en vez de, me acuerdo un retiro que todas las mañanas hacemos 100 sentadillas, ¿no? Y un retiro hicimos 60. Bueno, yo estaba como si me hubieran ofendido, ¿no? Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo estamos en un retiro aquí para curarnos y hacemos 60 sentadillas? Pues así nunca nos vamos a curar, ¿no? O sea, en este lugar como obsesivo de desesperación. Y me acuerdo perfecto que como que él hablaba como de la relajación y yo no entendía. O sea, yo decía como, bueno, pues sí, estamos relajados, pero pues a lo que vinimos, ¿no? A practicar, ¿no? Y esta parte a mí, la verdad, como este ser de querer lograr y de querer sanar, esta parte cuando decía todo es práctica, entonces que empezábamos a revisar el movimiento de quién sabe qué, yo decía, ay, no, o sea, ya vámonos a la práctica, ¿no? Por esta urgencia, cuando cuando realmente entendí, y no un entendimiento con la cabeza, o sea, un entendimiento como con el corazón, como con el cuerpo, de decir, se trata de relajar y de disfrutar, no una compulsión por lograr, o sea, y nos lo dice todo el tiempo, pero yo no lo agarraba, o sea, yo seguía en mi discurso de que no, a ver, aquí hay que practicar, ¿no? Porque aparte yo te digo, venía de una escuela muy rígida, muy ortodoxa y era como lo que nos enseñaban, entonces me costó un montón, o sea, llegar a este punto de sentir y decir, a ver, ¿cuál es la prisa? ¿No? Entonces, para mí, si hoy no practico desde un lugar de relajación, como que no, hasta le corto, o sea, hasta lo hago, hasta reduzco un poco. Si yo digo, voy a hacer 1 hora de práctica y me cacho que estoy un poco neurótica en lograr, digo, haz 10 minutos, pero suéltate. O sea, relaja. No hay a dónde llegar, ¿no? O sea, el momento es ahora. Ahorita disfruta, porque lo que tienes es ahorita. O sea, el logro si se da, pues se dará quién sabe cuándo y quién sabe cómo lo vivas. En donde sí tienes poder es cómo vas a hacer tu práctica hoy, o sea, cómo vas a vivir el ahorita. Desde hacer las sentadillas neurótica por llegar a un lugar o desde gozar y conectar con esta sentadilla, ¿no? Y
Y creo que, o sea, creo que eso le diría a la gente sin como minimizar, obviamente, la carga que podría tener, ¿no? Emocional, una enfermedad terminal. Pero si no disfrutamos el ahorita y la práctica de ahorita, y si no nos relajamos, como que se pierde mucho de la esencia. Yo, de verdad, los campos más deliciosos, ¿no? Cuando organizamos el campo, cuando hacemos un pouchi, cuando lo hago de veras solo por hacerlo, o sea, por el gozo de escuchar la canción que nos pone Eduardo en la mañana, de conectar cuando no estoy como que lo estoy haciendo esto para lograr acá, cuando solo lo hago por la dicha de hacerlo, de disfrutar, es cuando pasan las cosas. Pero sí es como de veras soltar y hacerlo por el gusto de hacerlo en ese momento. Y llegas a unos estados tan ricos, tan como de aceptación, de decir, no importa ni siquiera lo que pase, ahorita estoy tan bien, o sea, se siente tan rico esto donde estoy ahorita, que qué más me da lograr o qué más me da lo que pase, porque ahorita ya estoy ahí, a nivel interior, ¿no? Entonces, yo les diría eso, o sea, sí entiendo esta obsesión, porque yo era así, pero si practican desde la relajación, es que es ahí, es eso. Como vivo hoy el chikun, porque gracias a Dios tengo muy buena salud, porque gracias a Dios lo del trastorno alimenticio, ansiedad, etcétera, quedó atrás, tengo muy buena relación con mi cuerpo, etcétera. O sea, como hoy lo uso, porque ya es una herramienta que pues llegó para quedarse y que de veras todos los días tengo el compromiso conmigo de no soltar, es como seguir construyendo mi paz y me permite seguir construyendo la vida que quiero. Sí, obviamente tengo muchos sueños y muchos logros, pero ya no es desde ahí, o sea, ya no es desde llegar a un lugar, es solo como este espacio para mí que hace mi viaje mucho más enriquecedor y que me sigue sorprendiendo cómo siguen llegando cosas si yo sostengo mi práctica y si yo sostengo mi estado de Chin al Chikun. Y entonces para mí ha sido, o sea, sí digo como de veras, ¿cómo no me llegó antes? O sea, ¿cómo no me llegó de chiquita, no? De niña. Me hubiera encantado como los niños que toman los retiros, etcétera. Pero bueno, por algo los tiempos son como son. Pero ya que lo tengo, eso sí, ya que llegó, no lo suelto. No lo suelto y si alguien, o sea, si alguien que está escuchando esto está pensando de verdad en tomar el curso, no lo dude. O sea, para mí ha sido la herramienta y miren que probé de todo en este proceso de sanar mi tema con la comida. Entonces, para mí esto ¿no? Y también creo que la relación con Eduardo, o sea, todo lo que nos enseña y su manera de estar y de ser, definitivamente es una inspiración todos los días y definitivamente esa presencia sanadora también me ha sanado. Entonces, creo que así se resume mi historia y cómo estoy hoy.